Sueños e inventos importantes en la humanidad. El químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev inventó y desarrolló su tabla periódica de elementos basándose únicamente en experimentos científicos, pero durante mucho tiempo no podía determinar su ubicación definitiva hasta que tuvo un sueño. Es genial que ustedes, cuando tengan un sueño, lo registren o lo graben en su celular y después lo transcriban, así no lo comprendan, porque lo ideal es que el sueño no se quede por ahí. El objetivo es que ustedes materialicen esa energía de los sueños, que es una energía del inconsciente, la materialicen acá y ahora. La mejor forma de materializar un sueño es escribirlo. De hecho, usted es el puente porque usted está poniendo, o más bien uniendo, dos cosas que normalmente están separadas del mundo inconsciente y el mundo inconsciente. Cada vez que le den un sueño es para que usted lo plasme en la realidad. Porque cuando usted va trayendo esas imágenes de allá y las pone acá, eso es fabuloso, porque usted está concretando especialmente ese mundo sutil. Es un acto de amor, algo energético en este mundo material o denso, y lo está poniendo a conjugarse, es decir, a moverse, materializarse. El químico orgánico alemán Friedrich August Kekulé descubrió la estructura del benceno después de soñar con una serpiente que se mordía la cola, formando un anillo cerrado. Este sueño ayudó al científico a describir la estructura del benceno, que contiene un anillo de átomos de carbono. Como hemos venido contando y escuchando, los sueños tienen un papel protagónico en la humanidad, bien importante. Esos sueños han hecho aportes vitales al mundo y no es teoría, es algo concreto. Los sueños de Niels Bohr estaban dedicados con frecuencia a su trabajo. En uno de ellos soñó con la estructura del átomo. Bohr vio los electrones y el núcleo en forma de sistema solar. Mesrov Mastovs, el creador del alfabeto armenio, aseguraba que se lo había dictado un ángel en el sueño. ¿Y con qué sentido se le da un alfabeto a esta persona en un sueño? ¿A quién o a quiénes el sueño les revela esta información valiosa? Al parecer, el productor del sueño o de los sueños sabe que acá se necesitan cosas. Es la atención en el mundo onírico, intención que puede hacer un clic en lo cotidiano. Para una mayor claridad y un espectro un poco o más amplio de lo que se trata, el soñante se puede orientar con los símbolos, porque es allí donde usted ya va a tener un panorama más familiar. El sueño se presenta normalmente, el sueño más bien se presentan elementos con los cuales usted interacciona en la realidad. Por supuesto, ahí en los sueños se presenta el papá, la mamá, la hermana, el carro, la casa, una cantidad de cosas. Ejemplo, símbolo, la casa. Mira una casa, es una construcción humana, tiene varios cuartos, ventanas, puertas. Resulta que de pronto, lo vamos a suponer, usted se va a dormir hoy y sueña con una casa y entra a una habitación
que usted no conocía. Probablemente eso quiere hablar de que usted no se había metido al mundo de los sueños, y esa habitación nueva es el mundo inconsciente. Ahora vamos a hablar de estos dos personajes fabulosos que le hicieron un gran aporte enorme al consciente, Freud y Jung. Sigmund Freud, 1856-1939, médico, neurólogo, padre del psicoanálisis, una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX, nominaliza el inconsciente, sueños no son casuales, relacionado con problemas del consciente. Método. Carl Jung, 1875-1971, médico, psiquiatra, psicólogo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Freud y Jung se encontraron por varias veces por casualidad, porque los dos estaban trabajando sobre una noción que llamaban el inconsciente. Freud, el primero que le puso nombre, y Jung eso le llamó la atención y empezaron a tener una comunicación escrita. Estuvieron trabajando juntos en varios aspectos, solo que Freud tenía una idea de cómo funcionaba el inconsciente y Jung tenía otra. Freud nominalizaba el inconsciente, sueños no son casuales, relacionado con los problemas del consciente. Método, asociación libre. Teoría, mito de Edipo Rey, incesto sexual. Freud tenía una teoría que de hacía rato él venía como en esa búsqueda de los sueños, pero que no son aleatorios, pero no daba como para concretar esa teoría. Un día se fue al teatro y allí vio la obra de Edipo Rey. Es así como funciona el ser humano. La teoría del hombre era como Edipo Rey. Por cosas del destino, el hijo mata al papá, ¿sí?, sin saberlo. Él crea la teoría en el sentido de que las hijas y los hijos somos eternos enamorados de las madres, y toda nuestra relación se basa en este sentido de nosotros, que tengamos una búsqueda incesante de satisfacer esa necesidad innata en nosotros. Tener a la madre, y por oposición está el complejo de que son las hijas las enamoradas del padre. El ser humano debe pasar por Edipo Rey, quiera o no. En sus primeras relaciones, ahí está, o tiene una única pareja. Uno tiene la imagen del matrimonio del papá y la mamá, y si no tiene, si no tiene padres, familiares cercanos, y se pasa por Edipo, haciendo conciencia. Aterricemos ese concepto en la cultura antioqueña. Sus costumbres: la gente se casa y el fin de semana se va a la frijolada. El fin de semana, ¿a dónde? Donde la mamá del hijo, y sin ser consciente se está viviendo y repitiendo en esas costumbres el complejo Edipo, y no se trata y no se está solucionando nada. Normalmente los principales problemas en las relaciones de pareja es que uno coge la imagen de la mamá y se la pone a la pareja, que debe funcionar como la mamá. Hasta físicamente se escogen personas parecidas a la mamá
y al revés. Y lo mismo pasa con las hijas. Cogen la foto del papá y se la ponen al marido o a la pareja. La teoría de Freud es muy válida y ayuda mucho a comprender el complejo de Edipo para entender cómo funcionamos nosotros. Freud también habla que toca la simbología, pero de una manera muy diferente a Jung. Carl Gustav Jung nominaliza los arquetipos, sueños no son relacionados con problemas del inconsciente. También el ambiente religioso trascendente. Método: centrarse en lo que dice el sueño, la teoría, los arquetipos, el sí mismo. Entonces Jung le dijo a Freud pues, que le valoraba su teoría, muy interesante y muy propia, pero que Edipo Rey no era el único mito que existe. Existen muchos mitos y el ser humano no funciona solo a partir de Edipo Rey. Además que había pues un problema bien grande, porque como la gente por sí sola tiene sueños con imágenes religiosas, y dónde cabe pues eso ahí en Edipo Rey, ¿cierto? Jung crea una teoría mucho más amplia, habla sobre los arquetipos y el sí mismo. En un momento vamos a escuchar un poquito de esa estructura y le pone algo bien importante: la función trascendente que nosotros los seres humanos tenemos, porque crea o no en Dios, ahí está, pues póngalo a funcionar. Usted en la realidad, pídale cosas, ahí está. Usted es una fuerza, una energía, y ahí está. Usted verá si la coge, ¿cierto? La psique, según Jung, estructura de la psique para Jung. Hay un gran ámbito que se llama el inconsciente colectivo, que es todo lo que el ser humano llega a ser. Es decir, ahí entra el reino, digamos que de los seres humanos, pero también entra inclusive los otros reinos, porque se ha visto que de pronto nosotros, porque vivimos en la ciudad, pero la gente que vive en el campo y la gente que los nombres que pertenecen a una etnia tienen muy cercano, digamos, que la selva, los animales. Hay nociones que llaman como de la participación mística, en el cual un hombre puede llegar a ser animal o puede llegar a ser una planta, puede llegar a ser un mineral. Es inconsciente colectivo, ahí cabe de todo. Y hay otro ambiente más pequeñito, ese que llamamos el inconsciente personal. En ese inconsciente personal está el yo y la voluntad, lo que llamamos el ego, que básicamente es la adaptabilidad. Es decir, usted normalmente tiene que usar ciertas máscaras, por decir algo. Usted tiene que usar unas máscaras para funcionar como papá, como mamá, en el mundo familiar. Usted tiene que usar otras máscaras para funcionar con los amigos, o ir de rumba, en el deporte. Usted usa máscara para funcionar en el trabajo. Tiene que usar una máscara para escuchar o ver este video. Una máscara que le dé una adaptabilidad, es decir, para ir al trabajo no se va vestido con pantaloneta y con chanclas.
Uno va vestido acorde al lugar. El ego es muy importante, pero que el ego no le maneje la vida. Una historia, ¿sí?, real de aquí y ahora. Una señora que vivía en el poblado, que ella se creía de la alta sociedad y ella era una mujer pues, que visitaba el tesoro, vivía en el poblado, iba al club, en el carro, tenía un chofer, compraba en ciertos centros comerciales, iba a Miami, es decir, era de la alta sociedad. ¿Cómo le parece que el marido de un día a otro entra en quiebra? ¿Sí? Ya esa mujer ya no sabía, no tenía lujos, ella estaba acostumbrada pues, y no hay plata de un momento a otro y la vida le cambia. Llega la señora a la casa, encierra a la muchacha de servicio en un cuarto. Ella llegó al cuarto y le pegó un tiro al esposo, ¿sí?, al hijo y también al hijo, y luego ella se pegó un tiro. Miremos ese ego tan sabroso de esa señora. Eso se lo puede tragar a uno. El ego puede tomar forma en control con la vida de uno y tiene la capacidad de gobernarle la vida y coger al yo y desaparecerlo por completo, la voluntad del yo, y hasta ahí uno llega. Un trauma puede ser traumas, no sé, vamos a decir esto, los traumas bacanos, los buenos traumas, los primordiales, llamémoslo pues así, ¿sí?, o los traumas primordiales. Le sucede a usted de los 0 a los 7 años normalmente, y ya grandecitos son los de los 7 a 15, ya no son traumas a nivel colectivo, que son como los de la ciudad donde nosotros vivimos, ¿sí? Tenemos entonces un trauma, la guerra en el país donde vivimos, los grupos armados de la ley, ¿cierto? Actualización del trauma al revivirlo, son traumas colectivos. Bueno, un trauma, un ejemplo de un sardino: llega un pelado pues a la casa, un peladito, y le quiebra el jarrón de esos griegos a la mamá bien pero bien furiosa coge el peladito, lo amarra, lo mete a la ducha y le entrega a cada uno de los hermanitos un palo para que le empiece a golpear, ¿sí? El niño, años, no puede con esa realidad, pues entonces la estructura que está formándose, tan incipiente y tan blanda, así que no puede con esa realidad. Dice, guárdese hasta los 30 años, se le toma una foto, entonces, ¿cuál es la funcionalidad del yo? Hacer conciencia del ego y de los traumas para no perder su voluntad, que no lo manejen las máscaras y los traumas. Los arquetipos son ideas muy antiguas. Por ejemplo, el padre, desde cuando existe esta idea, desde hace mucho, pero mucho tiempo, cuando hay mamás que son modelos en la humanidad, pero hace mucho rato, el guerrero, el sacerdote, el presidente. Los arquetipos transforman la vida de los seres humanos. Ejemplo, la rueda y su revolución para el transporte de los humanos y su connotación. Si usted trabaja en un montallantas, pertenece a este arquetipo de la rueda. Un centro regulador del sí mismo, que es de ese centro el regulador de la que es el sí mismo. Vela por usted, vela porque usted sea más o menos cuerdo, y la función en este mundo adecuadamente por su integridad física, y vela por su integridad psicológica. Ejemplo, puede ser usted un teso, digámoslo, que si es empresario teso, muy polarizado, hacia como es un neurótico, por eso es teso, porque es un empresario. A veces la psique de uno está desnivelado, porque usted
lo único que hace es pensar y pensar y pensar y no tiene en cuenta lo que siente. Muy hábilmente le manda a usted un proceso psicótico, un evento psicótico para balancear más o menos, ¿sí? Entonces, en un evento psicótico, usted, la cabeza le sirve para tres cosas, porque en el evento psicótico lo que hace es ver y sentir. Usted siente, ve unas cosas muy extrañas, ¿sí? Porque usted empieza a ver el mundo energético sutil, lo que había en el mundo energético sutil llega y se desborda y queda usted viendo las imágenes de los sueños. Pero aquí en sí mismo se comunica a diario con nosotros a través de los sueños. Ese es el productor de los sueños. Es decir, el que te va diciendo